trasladamos al tablero económico. Toca. Epa. Toca. ¿Qué es de ajedrez o de damas? Tenemos que. ¿De ajedrez o de damas? ¿Cuántos tremejos podés incluir? Metería una alegoría más napoleónica. Apa. Waterloo. Epa. Mirá el ataque que están sufriendo. A ver, vamos a ver esto. Ayer el Banco Central tuvo que volver a vender reservas por arriba de los 148 millones de dólares. Las reservas brutas, ahí a punto de perforar los 25.000 millones de dólares. Vale decir que cuando Sergio Massa, el gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa entregó el Ministerio de Economía, las reservas en el Banco Central brutas contabilizaban 21.168 millones, con lo cual todavía están por encima del nivel de diciembre 2023. Así todo, los dólares paralelos en el segmento financiero, tanto MEP y CCL, arrancaron ayer el mercado con fuertes alzas, coquetearon con subir por encima de los 1.330 pesos, o sea, alza diaria del 10%, y luego a partir de la intervención pública bajaron. ¿Cómo se intervino? Bueno, con esto de los fondos fiduciarios que absorbe Toto Caputo. Agotado el stock del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el respaldo del sistema previsional argentino, que tenía acciones de las empresas a partir de la recuperación de las AFJP. Esos papelitos ya se reventaron todos, para alegría de la mayoría. Se reventaron las joyas de la abuelita. Ahora pasaron a los fondos fiduciarios. Ayer, la novedad de ayer fue la absorción del fondo fiduciario para obras de transporte de energía eléctrica, más de 100 millones de dólares, por supuesto compuesto por distintos activos financieros, que son los que componen estos fondos, para intervenir y bajar el precio del segmento paralelo. En este clima, ¿no?, con los dólar futuro también operando al alza, todos los síntomas de una corrida, vamos a decir que corrida cambiaria se define jornadas encadenadas de venta netas de reservas, que es lo que viene encadenando por 10 jornadas el Banco Central, más allá de la cotización. Así todo, la suba de las cotizaciones en los segmentos paralelos también colaboran o aportan o dan respaldo para entender y definir esto como una corrida cambiaria, no una corrida financiera, que es cuando van todos a buscar sus depósitos. Ayer preguntaba en Casa Rosada cómo iban a sostener y me dijeron que con el superávit. ¿De eso estás hablando? A ver, no con el superávit, evidentemente no con el superávit, porque para eso se recurre al Fondo Monetario Internacional. Si fuese con el superávit no requerís los dólares de afuera, porque tenés el superávit para comprarle al Banco Central esos dólares y contener esta corrida, que es justamente lo que no está pasando. Entonces, decir que el FMI en el medio de todo esto le tiró alto centro al gobierno nacional, Cristalina Georgieva, quien le declaró ante la agencia internacional Reuters que la Argentina había pedido un adelanto del 40% del total del préstamo y que desde el organismo lo veían como algo razonable. Si entendemos que el directorio va a firmar un nuevo crédito por 20.000 millones de dólares, tal cual anticipó el ministro de Economía, el 40% de eso son 8.000 millones de dólares. De esos 8.000 millones de dólares por vencimientos que se renuevan, hay que pagar 2.400, te dan la guita para pagar los vencimientos de intereses, no de capital. Por eso cuando dentro de 4 años, cuando se caiga esta línea de financiamiento, si es que dura 4 años, vas a ver en stock de deuda, de capital, vas a tener de ver lo mismo, pero se te van a sumar los intereses acumulados en este periodo porque estás pagando los intereses del anterior. Entonces, descontamos esos 2.400 millones, con lo cual le quedan limpios 5.600 millones. 5.600. ¿Cuánto tiempo se lo van a chupar en esta? Es la gran pregunta, ¿no? La efectividad que puedan tener esos 5.600 millones a este tipo de cambio, porque el fundamento del ministro de Economía para traer estos dólares es, bueno, hay dudas en el mercado de que yo pueda sostener el crawling peg, o sea, esta devaluación mensual del oficial del 1%. El mercado duda que yo vaya a sostenerlo. Como yo lo voy a sostener, traigo este paquete de dólares para alinear las expectativas, porque en tanto y en cuanto vean que yo tengo esta guita, van a aflojar y van a seguir apostando las tasas en pesos, creyéndome, ¿no?, la confianza. Sustentado en esto de las expectativas. Entendiendo que lo que está sucediendo en el frente cambiario es producto de las expectativas,
entra en juego esta teoría conspirativa de que esas expectativas fueron fogoneadas, esas expectativas devaluatorias fueron fogoneadas por políticos y periodistas en una asociación, en una sociedad, incluso con pagos. Incluso llegó a decir que había periodistas que cobraban $40.000 para hablar de comida. Yo te vi a vos cobrar las 40 lucas. Díganme dónde tengo que ir. Paréntesis para decir un chetoto del día. Nosotros tenemos acá todos los días un chetoto. Y este chetoto es decir, chetoto, nosotros te bancamos a vos. Nosotros no queremos ninguna devaluación. Toto, somos tus amigos, somos tus socios, los que te picaron el boleto. Son los de tu familia con los que comes el asado. Bueno, entonces ahí entra una segunda lectura más compleja que tiene que ver con entender básicamente que el problema es que se acabaron los dólares del blanqueo, que esto fue una presión del mercado y con esa presión del mercado cuando haya 5.000 palos más te aguantan 1 mes y medio, 2 meses, quizás 3 con cosecha gruesa. Entra cosecha gruesa más los 5.000 palos, llegamos a las elecciones. Esta es otra lectura que se hace más desde los hombres del mercado, de los cuales muchos son parte del equipo económico, pero ya ahí hay una línea divisoria entre los que creen que hay una conspiración para las expectativas y quienes dicen, che, en definitiva lo que no está alcanzando son los dólares, trae 5.000, tiramos un poco más, después viene cosecha gruesa, etcétera. Desde la academia entendemos que esto es un problema sistémico. Digo, acá no hay dólares que alcancen. Digo, ya tuvimos 44.000, tuvimos Guzmán. Evidentemente, el problema sistémico es que la economía argentina demanda más dólares que los que genera. ¿Cómo se generan los dólares en Argentina? Hay 2 mecanismos posibles, una vía genuina, que son las exportaciones. Exportamos básicamente materias primas, el precio de los commodities a nivel internacional tiende a caer, incluso el del petróleo, incluso el barril de petróleo, no solo la soja, petróleo está en tendencia a la baja. Ahí entran los dólares. Y después tenés una vía que es la del endeudamiento. Pero los dólares entran solo por esos 2 canales. No tenés ningún otro canal de entrada de dólares que no sea o lo que le vendés o endeudamiento. Del lado de la demanda, vos tenés otras bocas de expendio. No solo las importaciones de insumos intermedios que necesitan tus productos, porque todo lo que se fabrica acá tiene al menos un componente en dólares. La importación de bienes final, digo, Amazon es el ejemplo más a la mano, pero acá los autos, el parque automotor, muchos son unidades finales terminadas en Brasil. Tenés ahorro, el ahorro de los salarios, ¿no? Ese ahorrista pequeño que dolariza para irse de vacaciones a Brasil en el verano, y tenés la dolarización de los excedentes, que es ya otra escala. Es el ahorro para nosotros, el excedente para los que compran dólares a gran escala. Y también tenés, por supuesto, los girodividendos de una economía que está sumamente extranjerizada, con lo cual todas las ganancias se dolarizan. Esas son las 3 explicaciones para entender la corrida cambiaria. Vamos al parteaguas que hay hacia dentro del equipo económico, estos que creen que son expectativas y los otros que ven que se agotan los dólares. Y de un lado tenemos parada la pandilla Anker, que lidera Toto Caputo, ahí acampan Pablo Quirno, su secretario de Finanzas, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su vice Vladimir Bernin, y una generación más abajo se encuentran Federico Furiase, Martín Botier y Felipe Núñez, que son como el grupito, ¿no? Esta pandilla, el Club Anker. Del otro lado tenemos a Federico Sturzenegger, que le mandó un extranjero al Palacio de Hacienda, que es el viceministro de Economía chileno importado, José Luis Daza, ahí digo bien su nombre. José Luis Daza, que responde a Sturzenegger de la bandita de Demian Reidel, más vinculados a Carina. ¿Qué refleja también esta interna en economía? Bueno, algo de los carinos contra los Santiagos también. Ahí te puedo aportar un dato que puede resultarte interesante. Demian Reidel, que hasta ahora no tenía despacho en la Casa Rosada, ya lo está teniendo. Y además estuvo reunido con Santiago Caputo, si no recuerdo mal, el viernes pasado, por espacio de casi 2 horas, junto al tercer vértice del Triángulo de Hierro. En esa oportunidad fue llamado tirón de orejas por la desafortunada frase de los argentinos, el problema de las argentinas de la Argentina. Creo que algo de eso hubo. Algo de eso hubo, él trató de explicarlo, inclusive le preguntó a algunos interlocutores, ¿ustedes creen efectivamente que yo pienso eso? Bueno, está claro que si no lo pensás, de alguna manera lo dejaste entender, pero la ingenuidad que tiene inclusive en algunas cuestiones de Demian Reidel, me han contado, para manejarse con el periodismo, le puede costar caro.
Como sea, Demian Reidel, Sturzenegger y Daza son parte de la cartera económica del gobierno, tengan una nomenclatura distinta. Demian Reidel es jefe de asesores de un cuerpo de asesores que no se sabe muy bien qué hace. Sturzenegger, ministro desde regulador. Sturzenegger fue el único funcionario argentino nombrado por el Fondo Monetario Internacional, mencionado con nombre y apellido, tanto en la conferencia de prensa que dio Juli Kozak cuando enfrió los 20.000 millones de Caputo, que después efectivamente los confirmó Cristalina, habló de Federico Sturzenegger, y durante el fin de semana Cristalina Georgieva, porque Sturzenegger es parte de un consejo asesor colateral que tiene el FMI de emprendimiento y esos nombres, transición energética, emprendimientos, nombres por ese estilo, economía del conocimiento, ¿no? Para los lavados de cara, ¿no? Los enjuagues. Para decir que también en este sentido, en el sentido del interno, esta confrontación entre pandillas, ¿no? Del área económica, cómo se traduce estas internas o estas discusiones, los carinos contra los Caputo. Interesante leer el artículo que publicó ayer por la noche en su blog personal el exministro de Economía Domingo Cavallo, donde se ve claramente la profunda crítica a Toto Caputo, tácitamente, no lo nombra, pero dice, bueno, los errores de comunicación del gobierno, en esto hay que ser claros, lo pone a Toto Caputo en ese lugar con fuertes críticas. Habla de que no es momento de sostener el tipo de cambio fijo, por supuesto critica la política cambiaria y reivindica la figura de Daza, del chileno. Dice, este tipo sí habla bien, Toto habla mal, este tipo sí habla bien, lo que refleja justamente esa tensión. Por estas horas, justamente lo que está en discusión es si este equipo económico va a sobrevivir y va a poder evitar una devaluación o no. Eso se va a ver en una posible salida de Toto Caputo, y ahí quedaría, en caso de que se haga el trabajo sucio y se produzca esta devaluación, esta embestida del mercado, una devaluación de mercado, sin administración, sin política de ingresos, sin salarios. Cuando se produzca esa devaluación, recién ahí Federico Sturzenegger, ni lerdo ni perezoso, porque no está dispuesto a hacer el trabajo sucio ni tener que limpiar la escena del crimen, bueno, asuma como para ordenar las cosas y tenga su gran reivindicación histórica, porque está esperando ese platito para comérselo frío tras salir eyectado en 2018 el Banco Central, que fue reemplazado justamente por Toto Caputo. Vieja interna, tanto en términos personales como también en términos de lectura sobre cómo llevar adelante las serias dificultades que atraviesa la política cambiaria del gobierno. Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 102.1. Estamos